Mi nombre es Andrés. Tengo 27 años y trabajo como repartidor de Rappi en Lima. Lo que voy a contar pasó hace unos meses, una noche cualquiera, y desde entonces, cada vez que la app me marca un pedido muy lejos, me lo pienso 2 veces antes de aceptarlo. No soy escritor ni nada. Solo soy alguien que necesita plata y que empezó a trabajar repartiendo pedidos, hasta que un día llegó uno que no debía aceptar. Un turno más, hasta tarde. Ese día había salido a repartir desde las 6 de la tarde. Tráfico, claxon, motos por todos lados, lo típico. Hacía calor, pero igual me puse la casaca porque en la noche siempre corre viento. Encendí la moto, abrí la app y empecé a agarrar pedidos. Todo normal. Burger para Miraflores. Pollo a la brasa para una familia que ni dio las gracias. Un par de pedidos de bodega para gente que no quiere bajar. Lo de siempre. Eso sí, esa noche se sentía rara. No sé explicarlo, pero el cielo estaba más gris de lo normal. Como si fuera a llover, pero nunca caía nada. La ciudad se veía más apagada, incluso con todas las luces encendidas. Como a las 10:30 ya estaba cansado. Pensaba hacer 1 o 2 pedidos más y cerrar. Fue ahí que llegó ese pedido. El pedido raro. Me apareció la notificación. Pedido grande. Pago extra por distancia. Vi el mapa. Era lejos. Bien lejos. Zona de la ciudad donde casi nunca me tocaba ir. Tirando para un cerro. Casi al final de todo. Donde ya no hay tanto edificio sino casas viejas y terrenos vacíos. Mi primera reacción fue rechazarlo. Pero vi el monto. El pago era alto, más propina estimada. Era como hacer 3 pedidos normales de golpe. Pensé, ya, lo hago y cierro el día bonito. Acepté. Recogí la comida en un restaurante que sí conocía, una pollería. Todo normal ahí. Broma con el chico del mostrador. Revisé que esté completo y lo puse en la mochila térmica. Cuando salí, la app me marcaba 40 minutos hasta la dirección. Todo por avenidas al comienzo. Luego, por una ruta que yo casi no conocía. Arranqué. Camino a ninguna parte. Los primeros 20 minutos fueron tranquilos, dentro de lo que se puede en Lima de noche. Carros, motos, buses que se cruzan, taxis que frenan sin avisar. Pero mientras más avanzaba, menos luces había. Pasé de avenidas llenas de tiendas a calles con solo algunas bodegas, luego casas, luego casi nada. La app empezó a hacer cosas raras. El mapa se quedaba congelado y luego se movía de golpe. Por ratos mi ubicación aparecía en medio de un descampado donde no había nada. Pensé que era el internet. Movistar haciendo de las suyas, normal. Igual seguí las direcciones como pude. Dobla aquí y sube por esta calle, derecha, izquierda. Las casas empezaron a verse viejas, muchas con muros descascarados, rejas oxidadas, perros flacos ladrando detrás de los portones. Casi no había gente en la calle, se sentía pesado. No sé si te ha pasado, pero hay barrios donde se siente que la noche llega más rápido. Este era así. Llegando a la dirección, después de subir un par de cuadras en subida, la app vibró. Has llegado a tu destino. Miré alrededor. La casa que supuestamente era desde afuera parecía abandonada. Era un terreno grande con un muro de cemento sin pintar, todo manchado. La puerta era de metal, alta, verde oscuro, con partes oxidadas. No había timbre visible, no había perra gateando, no había nada. Encima del muro se veían los techos de calamina y una especie de segundo piso a medio construir. Ni una luz prendida. Miré el número de la casa, pintado a mano, medio borrado. Coincidía con el de la AP. Me quedé un rato encima de la moto mirando. Ya fue, es esa, pensé. Bajé, agarré la mochila y toqué la puerta con los nudillos. Toc, toc, toc. Nada. Volví a tocar más fuerte. Toc, toc, toc. Silencio.
Saqué el celular para marcar llamar al cliente. La app se trabó. Pantalla en blanco unos segundos, luego volvió, pero el botón de llamar no funcionaba. Lo apretaba y no pasaba nada. «Qué raro», murmuré. En ese momento, del otro lado de la puerta, escuché algo. No pasos, no una voz clara. Era como un roce, como si alguien arrastrara algo en el piso, o se arrastrara a sí mismo. La piel se me erizó. Me aclaré la garganta y dije: «Rappi, buenas noches». Silencio. Estaba a punto de cancelar el pedido cuando escuché un clic, como de un candado. La puerta se abrió un poco. El interior de la casa. La abertura era pequeña, como para que solo pase el brazo. Desde adentro salió un olor fuerte, mezcla de humedad, comida vieja y algo más que no supe reconocer. Una voz, muy baja, dijo: «Pasa». No vi bien a la persona. Solo alcancé a notar una mano pálida sujetando la puerta desde adentro. Yo no suelo entrar a las casas, por seguridad. Siempre entrego en la puerta y listo. Así que respondí: «No, señor. Mejor le paso desde aquí nomás». Silencio. Luego la voz otra vez, un poco más clara: «No puedo salir. Pasa». No sonaba amenaza. Sonaba triste. La puerta se abrió un poco más. Desde donde estaba pude ver un pasillo largo, piso de cemento, paredes sin pintar, con manchas de humedad muy oscuras. Al fondo había una luz amarilla débil, tal vez un foco sin pantalla. Cometí el error. Entré. El pasillo y la sala, di un par de pasos adentro, cargando la mochila. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe suave. Me giré, algo nervioso, pero no vi a nadie pegado a la puerta. Solo el metal. «Buenas noches», intenté otra vez. Nada. Caminé por el pasillo. El piso se sentía raro, como un poco desnivelado, como si abajo hubiera huecos o algo así. En las paredes había manchas grandes de humedad que parecían figuras. Si te quedabas mirando podías imaginar caras, manos, formas raras. Llegué al final del pasillo y a la derecha se abría una sala. Bueno, sala es un decir. Era un cuarto grande con techo alto pero casi sin muebles. Solo una mesa vieja en el centro, una silla de plástico y al fondo, contra la pared, lo que parecía una camilla o una cama metálica, con un colchón finito. Había velas apagadas en un rincón. En otro, una cruz de madera apoyada en la pared, sin nada más. La luz venía de un foco colgando del techo, sin tapa, parpadeando de rato en rato. «¿Señor Rappi?», pregunté, medio torpe. Entonces alguien habló a mi espalda. «¿Acá?». La persona que me recibió. Me giré tan rápido que casi se me cae la mochila. Había un hombre parado en la entrada del pasillo, como si hubiera aparecido ahí sin hacer ruido. Era flaco, de unos 40 y tantos, con la piel muy pálida, casi gris. Tenía los ojos hundidos, ojeras oscuras y el pelo pegado a la cabeza. Lo que más me llamó la atención fue la ropa. Un polo blanco manchado, un pantalón oscuro demasiado grande y los pies descalzos, sucios. No parecía alguien listo para recibir un delivery. «¿Rappi?», me preguntó, con voz ronca. Sí, señor, su pedido». Se me acercó despacio como si cada paso le doliera. «Ponlo ahí», dijo, señalando la mesa vieja. Apoyé la mochila, saqué la bolsa con la comida y la dejé sobre la mesa. «¿Va a pagar en efectivo o ya está pagado por la app?», pregunté, intentando sonar normal. El hombre me miró un rato, como si estuviera tratando de entender la pregunta. «Ya está pagado», dijo al final, muy serio. Miré mi celular. La app seguía medio trabada, pero marcaba pago en línea. «Ya, perfecto. Entonces solo confirmo la entrega». Volví a meter la mano al bolsillo para sacar el celular, pero se sentía caliente, como si se hubiera recalentado de golpe. La pantalla estaba negra. «Mi teléfono se colgó un rato», le dije, «pero igual ya está».
El hombre no respondió, solo se quedó mirándome. Su mirada no era agresiva, pero tampoco era normal. Era como si estuviera viendo a través de mí, o más allá. La conversación rara. Para salir rápido de ahí, dije lo típico. Que tenga buena noche, señor. Él hizo un gesto raro con la boca, que no sé si era una sonrisa o un intento de... ¿No te da miedo?, preguntó. Me quedé congelado. ¿Qué cosa? Andar a estas horas, por acá. Se rió, pero sin sonido. Solo movió los hombros un poco. Uno se acostumbra, supongo, respondí, incómodo. Igual trato de no quedarme tan tarde. El hombre bajó la mirada hacia sus pies descalzos. Yo también salía de noche antes, dijo, hasta que ya no pude. No supe qué contestar. Quería irme. Algo en la sala, en el olor, en ese tipo. Me decía que no era un lugar donde quedarse mucho rato. Di un paso hacia atrás en dirección al pasillo. Ahí fue cuando lo escuché. Detrás de mí, un susurro. No venía del hombre, venía de la cama metálica del fondo. No te vayas. Lo que había en la cama. Me di la vuelta despacio. La cama metálica, que antes había visto solo de reojo, ahora me parecía más clara. El colchón era finito y encima había una figura acostada. No la vi al entrar. Te juro que no estaba tan definida. Ahora sí, era una persona, o lo que quedaba de un cuerpo muy delgado cubierto con una sábana hasta el pecho. La piel que se veía en el cuello y la cara era todavía más pálida que la del hombre de pie, tirando a amarillo. Los ojos estaban abiertos, grandes, no parpadeaban, me miraban fijo, no parecía un vivo, pero cuando di otro paso hacia atrás los labios se movieron apenas. Quédate un rato, dijo, con voz muy baja, casi un aire. Su pedido, señor, logré decir. Tengo que seguir trabajando. El hombre inclinó la cabeza, como si estuviera escuchando otra cosa. Alguien más. Siempre se van, murmuró. Apretó un poco los puños y por un segundo vi algo de rabia en su mirada. Luego respiró hondo y dijo, está bien, anda. La figura en la cama soltó un sonido que no sé si fue un suspiro o un quejido. Yo aproveché y caminé rápido hacia el pasillo. El pasillo otra vez. Y las manos. El pasillo se sentía más largo que cuando entré. Las manchas de las paredes parecían haberse hecho más grandes. Mientras avanzaba, escuché pasos detrás de mí. No eran rápidos, no eran muchos, solo uno. No quise voltear. Apuré el paso. Entonces sentí algo en mi pantorrilla. Fue como una mano fría que me agarraba por detrás, a la altura del tobillo. Me quedé helado. Miré hacia abajo. No había nada, solo la sensación de los dedos, apretando. Mandé un pequeño salto hacia adelante, casi corriendo hasta la puerta de metal. Cuando estiré la mano para abrir, la encontré trabada. Tiré fuerte. Nada. Detrás de mí, el pasillo se sentía más oscuro. Se escuchó un murmullo como si varias voces hablaran al mismo tiempo, pero muy bajito, justo en mis oídos. No entendí lo que decían, pero una palabra se repetía. Quédate, quédate, quédate. Golpeé la puerta. Señor, ábrame. En ese momento la puerta se dio sola, como si alguien la hubiera empujado desde afuera. Salí casi tropezándome a la calle. El aire frío de la noche me golpeó la cara. La calle estaba vacía. Ni un carro, ni una persona, nada. Miré hacia atrás. La puerta estaba medio abierta, pero ya no se veía luz adentro. Solo oscuridad. La empujé con la punta del pie hasta cerrarla por completo. No sonó ningún candado, solo un golpe seco. De vuelta a la moto, llegué a la moto con las manos temblando. Me costó encenderla. Cuando por fin arrancó, revisé el celular. La pantalla seguía negra. Le di al botón de encendido unos segundos y recién prendió.
Lo raro fue que la app marcaba el pedido como entregado desde hacía varios minutos, con notificación y todo. Gracias por tu entrega. El cliente ha dejado una propina. Entré a ver el detalle. No había propina. 0. El nombre del cliente había desaparecido. Solo decía usuario. Cerré la app. No quise hacer más pedidos esa noche. Solo quería salir de esa zona lo más rápido posible. Mientras bajaba por las calles vacías, tenía la sensación de que algo venía en la moto conmigo, sentado atrás, pegado a mi espalda. No miré por el retrovisor hasta que llegué a una avenida grande con luces y gente. Lo que vino después, esa noche llegué a mi casa, me duché y me tiré en la cama. Pensé que no iba a poder dormir, pero el cansancio me ganó. Soñé con pasillos, con paredes llenas de manos, con camas metálicas alineadas una al lado de la otra, con cuerpos acostados mirando al techo. Desperté sudando. Durante los días siguientes traté de convencerme de que solo era un cliente raro en una casa vieja, que la mente te juega malas pasadas cuando estás cansado, que la zona estaba fea y nada más. Pero luego empezaron a pasar cosas con la AP. Una noche, revisando los pedidos del día, noté algo. En el historial, entre pedidos normales, apareció uno con la misma dirección de esa casa. Lo curioso es que decía cancelado por el cliente. Ese día yo no había ido por allá. Después pasó de nuevo, y otra vez. Varios días seguidos el sistema mostraba pedidos que aparecían y se cancelaban solos, desde esa misma dirección. Le comenté a un amigo repartidor. Se rió. Esa zona es brava, mano. Hay historias de todo ahí. Tú nomás no aceptes. Si ves que la ubicación es por ahí, déjala pasar. No le dije lo de la cama, ni lo de la mano en el pasillo. Me daba roche. Pero desde ese día, cada vez que la app me muestra un pedido muy lejos, en zona rara, de noche, reviso 2 veces el mapa. Si veo que me manda cerca de esa calle, rechazo sin pensarlo. Un último detalle. Hace poco estaba limpiando la mochila de reparto. Saco recibos, servilletas, cosas que quedan por ahí. Entre papeles arrugados encontré uno que no reconocí. Era un ticket, pero no era del restaurante donde recogí la comida. Era como un papel viejo, amarillento, con letras casi borradas. Solo se leía una parte. Servicio, velación. No decía más. Lo miré unos segundos con esa sensación de frío en la espalda que ya reconocía. Lo doblé y lo tiré a la basura sin pensarlo. Esa noche, cuando abrí la app para empezar turno, el primer pedido que apareció fue uno cerca de esa zona. Ni siquiera leí el detalle. Lo dejé pasar, y el siguiente, hasta que sentí que algo dentro de mí se calmaba un poco. No sé qué había exactamente en esa casa. No sé si el hombre que me recibió estaba vivo, enfermo, muerto o qué. Solo sé que desde esa noche, cada vez que un repartidor pasa por ahí, puede que escuche a alguien decirle desde adentro, con voz ronca, «¡Pasa!», y que tal vez, en una cama metálica al fondo, con ojos muy abiertos, alguien susurte, «Quédate un rato». Pero nosotros, los que vivimos de ir de casa en casa con una mochila en la espalda, aprendemos rápido una cosa. Hay pedidos que valen la pena cancelar, aunque paguen bien, aunque la app diga lo contrario, porque hay lugares donde no solo piden comida, también piden compañía y no siempre te quieren dejar salir.